Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Nos da gusto saludarles. Esperamos en el Señor que todos estén bien, gozando de buena salud y pues gozando de las bendiciones de nuestro Señor. Hermanos, pues gracias a Él estamos reunidos para exaltar su nombre en este domingo 16 de enero, ya domingo 16 de enero. Y estamos reunidos, hermanos, para celebrar su nombre. Es el día del Señor, es el tiempo en el cual la iglesia le dedica pues momentos a Dios para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, hermanos, para que seamos alimentados por medio de su palabra y gozar de la comunión. Aún el día de hoy, pues seguimos, la iglesia está cerrada, pero estamos gozosos de poder estar en comunión, aunque sea a la distancia, por medio de esta transmisión por nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Pues sean, hermanos, todos bienvenidos. Qué gozo que estén con nosotros. Espero que también todo nuestro ser, nuestro corazón esté preparado, dispuesto para alabar al Señor, hermanos. Y pues vamos a hacer, hermanos, una oración antes de entrar a lo que es de lleno o pues sí, al servicio vamos a orar, hermanos. Así que te voy a invitar que ahí en casa o en el trabajo donde tú te encuentres, pues si puedes con tu familia o ponerte de pie, o si estás solo sola, pues junto con nosotros, ponerte de pie y vamos a poner este tiempo de el servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te exaltamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande, tan maravilloso como tú, bendito Dios, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, bendito Dios. Señor, porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también, Padre eterno, que te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Reconocemos que de muchas maneras hemos pecado contra ti y te rogamos, Padre eterno, que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Padre Celestial, gracias por todas tus muestras de fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia, por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, para nuestras familias, familiares y amigos. Gracias por atender, Señor, nuestras oraciones, las oraciones de nuestros hermanos, familiares y amigos. Gracias por la manera en que has obrado y has venido trabajando en la salud de tu servidor, de mi familia, en la salud de nuestros hermanos Navarrete Candia, Mari, Joel, Berenice, Señor, por Josafat, que también lo has fortalecido, por la familia Ibarra Granados, por nuestro hermano Jorge y toda su familia, siervos de esta iglesia, por nuestra hermana Verónica Rodríguez, también, Señor, por el cuidado que has tenido para con ella, por Gladys Figueroa, hija de nuestra hermana Isabel Osorio, por el cuidado que has tenido para con ellos. Es decir, Señor, has sido misericordioso y bondadoso enteramente para con nosotros y te lo agradecemos profundamente. Y también queremos aprovechar, Señor, de pedirte que tú obres en la operación, ya sea que se haya realizado o que se va a realizar, nuestra hermana Azucena Huitrón, que proveas de los recursos necesarios, que tu nombre sea glorificado y que pues des destreza a los médicos para obrar, Señor, en la vida y en la salud de Azucena Huitrón, Señor. Gracias por tu bondad, bendito Dios, gracias por tu fidelidad, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Hemos venido a alabarte, hemos venido a glorificar tu nombre y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos que tomes en tus manos este servicio dominical. En Cristo Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, ya después de este tiempo de oración, hermanos, ¿qué les parece si alabamos juntos al Señor con los cantos que que se van a compartir en estos momentos? Alabemos al Señor, celebremos su nombre, hermanos, tengamos buena actitud para gozarnos en Él y para que Él también sea exaltado y glorificado con nuestros cantos. Vamos a entonar estos cantos.
pues gracias a Dios, hermanos, que hemos podido alabar su nombre, exaltarlo por medio de estos cantos que nos llevan precisamente a mencionar sus grandezas, sus maravillas, su carácter santo, su carácter glorioso y pues gracias a Dios que nos permite alabarle y glorificarle. Pues hermanos, el próximo domingo, estén atentos, estamos todavía estamos evaluando la reapertura al culto presencial en la iglesia. Quiero comentarles que todavía esta semana, entre lo que va a ser lunes, martes, miércoles, todavía vamos a estar en este proceso de limpieza y sanitización del edificio, de todo el edificio, de toda la iglesia, por lo cual vamos a avisarles a ustedes si ya para de hoy en ocho, es decir, el próximo domingo, ya nos estaríamos reuniendo de manera presencial o esperamos un poquito más según como vayamos nosotros. Es un arduo trabajo, la iglesia es muy grande, entonces hermanos, vamos a estar entre lunes, martes, miércoles, por ahí, o según como nos den las tareas y las actividades. El chiste es que vamos a seguir en este proceso de limpieza y sanitización de todo el edificio. Así que pues estén pendientes de estos anuncios y comentarles también para los jóvenes, lo que sí ya tuvimos una reunión con el Ministerio de Jóvenes, con el liderazgo juvenil y queremos decirles que pues ya el sábado 29 de enero ya estamos retomando nuestras reuniones de jóvenes, esténse al pendiente, los líderes de jóvenes les van a estar retroalimentando de nuestras actividades, pero ya el sábado 29 de enero ya vamos a retomar nuestra reunión de jóvenes. Y estén al pendientes estoy evaluando, hermanos, todavía el tema o los temas que podríamos ver en los sábados. Ya ven que la clase que tenemos, la clase para adultos, en los sábados entre 6:30, cuarto para las 7 de la noche. Estén al pendiente, les diremos cuál va a ser el tema y cuándo vamos a retomar. Pues vamos a entrar a la predicación, hermanos, no antes volver a orar para poner este tiempo de predicación en las manos del Señor y también pues oramos por la predicación, oramos por las ofrendas y que el Señor conduzca este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú eres Dios, no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, por eso te exaltamos y hemos venido a adorarte. Padre eterno, queremos pedirte, Señor, que tú que escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, bendito Dios, lo disiernas y nos prepares de tal manera, Señor, que todo nuestro ser esté concentrado en escuchar tu palabra y que suministrados por tu Santo y bendito Espíritu, Padre Celestial, no solamente nos des la capacidad de poder entender tu palabra, sino nos capacites por tu palabra y tu Espíritu, nos suministres de tal manera que seamos capacitados para ponerla en práctica, que seamos transformados en nuestra mente, renovados en nuestro corazón, Señor eterno. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, también te pido, Señor, que tú bendigas las ofrendas de este día. Bendice a todos mis hermanos, familiares y amigos, a todas las familias que con amor, que con fidelidad, Señor, se disponen para ofrendar a este ministerio y podamos seguir adelante, Señor. Bendícelos con toda bendición espiritual, suple lo necesario, bendice su trabajo, bendice su empresa, bendice su comercio y toda actividad económica que tú nos das para poder proveer las necesidades de nuestra familia, pero así también en las cuales nos permite ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Prospéralo, Señor, y danos sabiduría a quienes las administramos para entregarte buenas cuentas a ti y a tu amada Iglesia Bautista Peniel. Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Prepara entonces, Señor, y dispón nuestro corazón, sabiendo, Padre, que es importante que siempre hagamos un análisis sobre la forma en que adoramos y si es necesario hacer los cambios, Señor, o las reformas necesarias para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, estamos en épocas, ya no sé si llamarle
dentro de COVID o post-COVID-19, hermanos. Ya vamos 2 años de pandemia, ustedes lo saben, algunos contagiados, otros no, y no sabemos cómo va a estar esta situación, pero el punto, hermanos, es que la iglesia de Cristo ha sido afectada tremendamente y mi punto ahorita no es hablar de la situación de salud, sino que la iglesia de Cristo a nivel mundial ha sido impactada de una manera tan tremenda en las iglesias que los pastores estamos orando, pidiendo dirección, pero también hay movimientos y hay pastores en los cuales están evaluando, investigando qué actividades, qué programas se podrían implementar dentro de las iglesias para que para que la gente, para que los congregantes no dejen de asistir a la iglesia, para que los congregantes no dejen precisamente de reunirse de manera presencial. Hay movimientos, hay iglesias, hay pastores que están buscando todo lo necesario para poder jalar gente, más de las que ya tenían en su iglesia, para poder mantener a la gente que ya estaba en su iglesia. Lo interesante de esto, hermanos, es que muchas de las actividades y programas que los movimientos, los pastores se quieren estar metiendo o ya se metieron en la iglesia, tienen que ver más con entretenimiento, tienen que ver más con adorar o exaltar a la criatura, ¿verdad? A las criaturas antes que al Creador, antes que al único y verdadero Dios. Son actividades precisamente donde las iglesias se vuelven activistas y el centro de la adoración es el ser humano, el mantenerlo dentro de la iglesia, el entretenerlo en la iglesia, el darle al creyente o al ser humano, darle algo con lo cual entretenerse y mantenerlo fuera de trabajar con la palabra de Dios y afectar su corazón. Cuando damos este tipo de pasos, hermanos, por supuesto estamos más trabajando para el hombre que para Dios. Y cuando tenemos este tipo de programas, es decir, donde la iglesia se vuelve activista y no, por supuesto, una iglesia que habla del evangelio, de un movimiento espiritual, sino activismo, que se vuelve un club, por supuesto tendríamos que reconocer, hermanos, que Dios y su palabra han sido desplazados con tal de mantener y entretener a la gente, ¿verdad? Y por supuesto la vida espiritual, la santidad, el pecado, el evangelio ya no se habla. Entonces la iglesia se vuelve idólatra porque el centro de su adoración sería más el ser humano, mantener entretenido al ser humano en vez de glorificar al único y verdadero Dios. Y quiero compartir en esta mañana con ustedes, hermanos, un texto en el cual es de mucho impacto, ya alguna vez ya también lo he enseñado aquí en la iglesia, un texto que es de mucho impacto, hermanos, porque en este texto vamos a observar cómo Dios por medio de la vida del rey Josías y, perdón, nos va a hablar y nos va a mostrar, hermanos, el sí, Dios quiere en ciertas etapas de nuestra historia o de la iglesia o de nuestra vida que hagamos reformas, pero que las reformas vayan, los cambios, las reformas, los movimientos que hagamos en una congregación, todos esos cambios, esas reformas vayan de acuerdo a su palabra, para que el centro de adoración precisamente sea Él, sea Dios y no el ser humano. Así que acompáñenme, por favor, hermanos, vayan conmigo, abran sus Biblias y va a aparecer también allí en su pantalla, va a aparecer el texto de estudio del día de hoy. Es segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. ¿Ok? Y por supuesto vamos a buscar leer todo el pasaje, ¿verdad? Es muy nutrido el pasaje, vamos a tratar de leerlo y vamos a ir punto por punto explicando y hablando de qué es lo que el Señor nos quiere enseñar como principios bíblicos en esta historia del rey Josías, un rey muy jovencito, un rey que reinó desde niño, pero cómo Dios lo utilizó porque el corazón de Josías estaba transformado, estaba renovado en el Señor, ¿verdad? No como los antiguos reyes o su padre que no hicieron lo correcto delante de Dios. Así que, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. De inicio, hermanos, vamos a leer del versículo 1 al 3, así que pongan mucha atención. Lo demás lo iremos leyendo en el transcurso de esta predicación, ¿verdad? Entonces,
Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Vayan conmigo ahí en casa, leámoslo juntos, ya sea con tu familia, si estás solo o sola, léelo con nosotros. Y dice así el texto. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares, los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y los desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió Josías a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés, y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y a los canteros para que comprasen piedra de cantera y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios y que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Ahorita leemos hasta este momento, hasta ese versículo. Josías, rey de Judá, hermanos, dice, comenzó a reinar a los 8 años. Después, hermanos, dice que a los 8 años de su reinado, es decir, cuando él tenía 16, comenzó a seguir y a buscar al Dios de David, su ancestro. A los 16 años comenzó a entregarse al Señor, y dice que a los 12 años de su reinado, es decir, si él comenzó a reinar a los 8 años, a los 12 años de su reinado, es decir, a los 20 años, él ya en Jerusalén y en Judá comenzó a limpiar los lugares de los falsos dioses, de las falsas religiones, ¿verdad? Y comenzó a derribar, hermanos, Josías, todo vestigio de idolatría, ¿ok? Y cuando él tenía ya 26 años, es decir, a los 18 años de su reinado, ya es cuando se encuentra el libro de la ley, cuando estaban reconstruyendo el templo de Dios, y es cuando viene la gran reforma, porque Josías, Hilcías, el sacerdote, y Josías se dieron cuenta que cuando Safán leyó el libro de la ley, hermanos, se da cuenta que estaban haciendo las cosas mal. El pueblo de Israel se había desviado con los reyes anteriores, el pueblo de Israel se había desviado de la adoración al único rey vivo y verdadero, hermanos. El pueblo de Israel había dejado... Entonces, hermanos, el pueblo de Israel había dejado al Señor, se había alejado del Señor, hizo a un lado la palabra de Dios. De hecho,
lo que podemos observar en estos textos es que cuando menos la Torá, el Pentateuco, se había perdido y el pueblo de Israel comenzó a adorar con sincretismos, involucrando cultos paganos de dioses paganos, religiones falsas, involucrándolo con el culto al único Dios vivo y verdadero, lo sincretizaron, lo mezclaron, y así que ellos adoraban a Dios, pero realmente lo que estaban haciendo era provocando su ira. Por eso es que Josías, dirigido por Dios y su Espíritu Santo, Dios proveyó de tal manera que su palabra volviera a surgir, es decir, se encontrara el libro de la ley y Josías hiciera, hermanos, una reforma que no se había dado, una reforma sin igual en aquellos tiempos antiguos de Jerusalén, de Israel. No se había dado una reforma como la que el rey Josías, hermanos, hizo debido a que Dios le dio luz por medio de su palabra. ¿Qué podemos nosotros observar? Aquí, hermanos, vamos a ver que hay, cuando menos vamos a ver 3 principios bíblicos, pero hay mucha enseñanza. Hermanos, por varias circunstancias en las que sean, la iglesia de Cristo puede estarse alejando del culto racional y correcto al único Dios vivo y verdadero, y al alejarse de la palabra de Dios y el adquirir o acuñar para sí mismos la iglesia e introducir prácticas, tradiciones humanas y paganas al mezclarlas con el único Dios vivo y verdadero, la iglesia pudiera estar diciendo o dando el mote de adorar al único y verdadero Dios, pero su sincretismo, la mezcla entre un corazón idólatra y la adoración al único y verdadero Dios, lo único que puede estar haciendo en la iglesia de Cristo en estos últimos días es provocar su ira. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos buscar, sí, hacer los cambios, las renovaciones o las reformas necesarias, pero que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los cambios, los programas o las reformas que como iglesia debamos hacer para que Cristo sea glorificado, hablando, por ejemplo, aquí en la Iglesia Bautista Peniel, van a ser cambios, reformas, modificaciones o actividades o programas que estén, por supuesto, sujetos basados en el Evangelio y en la palabra de Dios, para que sea Dios el centro de adoración, sea, hermanos, Peniel, una iglesia cristocéntrica y no sea una iglesia antropocéntrica, que sus planes, sus programas, sus reformas, sus actividades estén pensados más para el hombre que para Dios y adorar a Dios y, por supuesto, proclamar su evangelio. Así que, hermanos, tenemos que hacer reformas de adoración, sí, vamos a hacer reformas a la adoración, pero de acuerdo a la palabra de Dios para que sea Dios el centro de nuestra adoración y no el ser humano, ¿no? Entonces dice el texto aquí en el versículo 1 de Segunda de Crónicas 34, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y tenía 31 años reinó, perdón, en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dice, anduvo Josías en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿A qué se referiría el texto? ¿Qué es eso de que en los caminos de David su padre? Pues podríamos nosotros observar, hermanos, que a lo largo de la historia de Israel, sobre todo cuando se habla en Primera y Segunda de Samuel, en Primera de Crónicas y en Primera de Reyes, se habla del rey David, ¿verdad? Podemos observar que en estos textos se testifica por medio de la palabra de Dios que el rey David era sobre todo un hombre piadoso y dépota del único y verdadero Dios. David, entonces, hermanos, era sus caminos, o el camino de David es que era un hombre dévota y piadoso, ¿verdad? Temor y conocimiento del único y verdadero Dios. Así que el texto cuando dice que Josías comenzó a llevar sobre los caminos de David su padre, es decir, su ancestro, ¿verdad? Y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, quiere decir que Josías, desde muy niño, desde muy jovencito, Josías tomó el camino de la devoción y la piedad hacia el único y verdadero
Dios. ¿Qué podemos observar en este primer punto que nos da este texto, hermanos? Es que la verdadera adoración nace de un corazón transformado por Dios. Vamos a hacer reformas, vamos a hacer cambios en una iglesia después del COVID o durante el COVID y tenemos que apoyarnos en la tecnología y tenemos que pensar cómo la iglesia debe crecer, mantenerse unida, no dejarse de congregar, no dejar sus responsabilidades como creyentes. Sí, lo tenemos que hacer, pero hermanos, lo primero que tenemos que examinar es que todos y cada uno de nosotros sigamos siendo impactados por la palabra de Dios, transformados, reformados, renovados con la palabra de Dios. Porque la verdadera adoración, hermanos, nace de un corazón transformado por Dios. David dice, testifican las escrituras que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre piadoso y devota. Por supuesto, también fue un hombre pecador, hizo muchas cosas malas, pero en su arrepentimiento él mostraba delante de Dios que era un hombre temeroso de él, ¿verdad? Y devota. Es decir, él tenía tanta devoción, tanto amor por las cosas de Dios que fue el autor de la mayoría de los salmos, no de todos los salmos, pero sí de la mayoría de los salmos que nosotros conocemos, hermanos. Así que la verdadera adoración nace de un corazón transformado por Dios y lo que el texto nos está mostrando aquí, hermanos, es que Josías, por supuesto, Josías estaba impactado por el testimonio de su ancestro David y por supuesto que Josías tenía un corazón que estaba siendo impactado por Dios y por su palabra y de ahí que Josías, hermanos, se dejó guiar por la palabra de Dios. Los cambios necesarios, las implementaciones y programas que Josías iba a levantar para que se volviera a erguir, hermanos, el templo de Dios y se convirtiera de nuevo en el centro de adoración de Israel, ahí en Jerusalén, iba a ser de acuerdo a la palabra de Dios, pero sobre todo porque Josías era un joven, ¿verdad? Que dejaba que su corazón fuese impactado y moldeado por la palabra de Dios. Fíjense, dice el texto, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre, dice así el texto, ¿verdad? Y a los 2 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Lo que yo les estaba diciendo es que Israel o Judá había hecho un sincretismo, había unido, amalgamado culto a falsos dioses, a religiones paganas, los amalgamó con el culto al único y verdadero Dios. Sí es un sincretismo tremendo y eso realmente se volvió en un culto pagano, en un culto idólatra. Dice el versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas de estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además, dice en la escritura, los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. O sea, cuando habla de los huesos de los sacerdotes, hermanos, es que tuvo que acabar con los sacerdotes paganos, con los sacerdotes de las falsas religiones, con los sacerdotes de los demonios. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y todos sus alrededores. Dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, ya que lo había hecho en Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y sus alrededores, regresa a Jerusalén, que era el centro de adoración de Israel. Hermanos, la verdadera adoración nace de un corazón transformado por Dios. Piedad y devoción genuina son los signos de un corazón transformado. Piedad es tener temor a lo santo, amor por las cosas de Dios. Devoción es precisamente seguir los pasos de Dios, seguir los pasos de su palabra, ser obedientes a su palabra, dejarnos conducir por Él y su palabra, sobre todo cuando hablamos de actos de adoración, porque el contexto es la adoración, ¿sí? Es el culto, ¿ok? Entonces, piedad y devoción, hermanos, genuinas son los signos de un corazón transformado por Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a acercar a adorar a Dios, tiene que ser un corazón transformado, renovado, que ha nacido en el Señor, que se le ha puesto un corazón apto para adorarle. Dice, vayan conmigo al Nuevo Testamento en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, ahí hasta el Nuevo Testamento. Y ahí en Tito, capítulo 3, vamos a observar el versículo del versículo 4 al 7, dice, Tito 3, del 4 al 7, dice la escritura.
Ay, perdón, estoy en Timoteo. Tito 3, del 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, un nuevo nacimiento, un corazón transformado. De ahí, hermanos, que para hacer una reforma de adoración dentro de la iglesia y primero dentro, hay que comenzar primero dentro de nuestra vida, hermanos. Así que un corazón piadoso y devota del único y verdadero Dios es un corazón transformado, ¿verdad? Un corazón verdaderamente transformado por Dios. Las cosas que hizo Josías en su momento son cosas que nosotros podríamos hacer con lo que hoy pudiéramos considerar son nuestros ídolos. Por ejemplo, hermanos, Josías dice que él derribó las imágenes de acera de los Baales, destrozó las estatuas, hermanos, destrozó también, vamos a hablar de monumentos, estatuas que se hicieron sobre el sol, la luna, todo eso que era pagano lo destruyó, lo sacó, se deshizo de los sacerdotes paganos. Bueno, hermanos, en nuestro caso, pues no estamos teniendo ese tipo de situaciones como Josías, donde estaba enfrentándose con diferentes religiones y diferentes actos paganos. Pero sí estamos en un mundo, hermanos, que rinde culpa al ser humano, que hace fiesta al pecado del mundo y todas sus desviaciones, y la iglesia está siendo afectada en su corazón. Por lo cual, hermanos, renunciar y rechazar la idolatría son acciones radicales de un hombre y una mujer piadoso. Así como lo hizo Josías, hermanos, renunciar y rechazar a la idolatría son las acciones radicales del corazón piadoso. Hermanos, se necesita ser radical para expulsar la idolatría de nuestros corazones. Dios fue tan radical que nos dio su espíritu y nos hizo nacer de nuevo, porque si no nacíamos espiritualmente de nuevo, sabía Dios que si no volvíamos a nacer, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos daría la tendencia, hermanos, a idolatrarnos y idolatrar otras cosas y darle la espalda al único Dios vivo y verdadero. Se necesita de acciones radicales, hermanos, con un corazón piadoso para expulsarnos de la idolatría. Un corazón piadoso y transformado, hermanos, se limpia el corazón de la idolatría. ¿Verdad? Es decir, cuando limpia es porque el corazón luego se ensucia de cosas que nosotros codiciamos o deseamos y se vuelven, hermanos, se vuelven el objetivo de nuestra vida y no es Dios el que está ocupando nuestro corazón. Así que un corazón piadoso y transformado se limpia de la idolatría. También, hermanos, un corazón transformado que conoce a Dios derriba todo aquello que le aleja o distrae de servir en adoración genuina a Dios. ¿Sí? Lo derriba, se aleja, lo destruye, se deshace de eso. Todo aquello o toda aquella persona que quiera ocupar el lugar de Dios y que lleve a que todas mis energías se carguen en él, en ella o en esa situación, hermanos, y se convierta de tal manera en mi ídolo, tiene que ser derribado. Hermanos, es una actitud que debemos tomar. Tenemos que derribar los ídolos de nuestro corazón. También un corazón transformado, reformado, renovado por el Señor destruye todo ídolo que ha colocado en su corazón. Hermanos, recordemos que el corazón es el centro de adoración del hombre. Por lo cual volvemos a decir que si algo o alguien está ocupando el primer lugar en mi vida y en mi corazón, se ha convertido en un ídolo. Así que, hermanos, debo destruir ese ídolo que yo mismo he colocado en mi corazón porque se convierte en el centro de mi adoración. Es un punto importante. Josías lo hizo de manera física, comenzó en su corazón, pero lo hizo de manera física con los dioses ajenos, con los dioses paganos, con las falsas religiones y los sacó de su vida, los derribó, los destruyó. Nosotros, hermanos, conociendo al único y verdadero Dios en Cristo Jesús, nosotros, amados hermanos, debemos despojarnos de todo aquello que nos lleve a colocarlo en el centro de nuestro corazón, que es además el centro de nuestra adoración. Debemos transformarnos y renovarnos, hermanos, en el Señor. Fíjense, algo similar dice en Efesios capítulo 4. Si van conmigo ahí, de nuevo regresamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 al versículo 24. Efesios 4,
Desde el versículo 17 al 24 dice así la escritura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, es decir, por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay que despojarnos de toda idolatría, hay que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, ¿verdad?, a sus deseos engañosos, un corazón idólatra, entenebrecido por la idolatría. Hay que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, reformarla, cambiarla con la palabra de Dios, y hay que vestirnos o transformarnos de tal manera que ya no seamos esos hombres idólatras, sino aquellos que rinden su corazón en adoración al único y verdadero Dios. Así que, hermanos, es importante para hacer una reforma genuina de adoración delante de Dios, tener, hermanos, un corazón transformado, reformado o renovado por las escrituras. ¿Ok? Eso es importante. Hay que deshacernos, hay que derribar, hay que destruir, hermanos, hay que limpiar nuestro corazón y nuestra vida de todo aquello que nos quiera ocupar o distraer de glorificar al único y verdadero Dios. Cuando hagamos esto, hermanos, vamos a darnos cuenta que un corazón piadoso es un buen mayordomo para administrar los recursos que Dios le da para adorarle. Ya que nos limpiamos de la idolatría, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que un corazón piadoso es un buen mayordomo para administrar los recursos que Dios le ha dado para adorarle, ¿sí? Si regresamos ahí al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, de los versículos 8 al 13, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Isías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y observen, dice en el versículo 10, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, de los que administraban, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantera y madera por los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y en sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupan en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. El texto nos está diciendo que desde el rey hasta los obreros se involucraron, hermanos, en la transformación, en la reforma, ¿verdad?, del templo, de la forma de adorar a Dios. Todos, desde el rey hasta los obreros, hermanos, todos se involucraron en la obra del Señor, fueron buenos administradores, buenos mayordomos con lo que Dios les dio para adorarle. Así que, hermanos, un corazón piadoso que ya se ha limpiado de la idolatría, hermanos, va a ser un buen administrador, un buen mayordomo de los recursos que Dios nos ha dado para adorarle, ¿sí? Uh, este texto que el Señor Jesucristo mencionó con firmeza y que viene, hermanos, en Deuteronomio 6 y en otras partes de las Escrituras que todos los conocemos, y dice, amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Esto, hermanos, quiere decir que nuestra devoción, ¿verdad?, debe estar, hermanos, entregado por todo nuestro ser. Dios requiere de todo nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todo tu corazón, de toda tu mente y todas tus fuerzas.
Dice, y a tu prójimo con todo, como a ti mismo, dice, pero es lo que está diciendo aquí el texto es que debemos adorar al Señor con todo nuestro ser, con todos los recursos que Él nos dio. El rey Josías y todos los artesanos y todos los obreros y el pueblo dieron de lo que Dios les había dado como recursos, los administraron, fueron grandes mayordomos de tal manera que todos trabajaron, hermanos, en la reforma, en la reconstrucción del templo, pero también en la forma de adorar a Dios, porque los músicos también estaban involucrados, hermanos. Todos nuestros recursos, ¿qué nos enseñan qué principio bíblico podemos tomar de este texto de 2 de Crónicas 34, en la forma en que respondieron desde el rey hasta los obreros, los músicos y artesanos, hermanos? Es que todos nuestros recursos materiales, humanos y económicos, todos nuestros recursos materiales, humanos, económicos, todas nuestras habilidades, dones espirituales, destrezas y habilidades naturales, han de estar disponibles al 100% para adorar al único y verdadero Dios. Del texto que nosotros acabamos de leer, hermanos, perdón, podemos observar que desde el rey Josías hasta el artesano, los músicos, hermanos, y los obreros, ninguno, ni el pueblo escatimó para que la obra de Dios creciera, hermanos, y por supuesto se adorara al único verdadero Dios como se debe. Ni sus recursos materiales, humanos, económicos, ni sus habilidades, dones que Dios les dio, hermanos, no fueron escatimados, lo entregaron al 100%. Hermanos, si nosotros fuimos llamados a servir a Cristo, a Dios, por medio de Cristo, por su obra redentora, fuimos llamados a ser un cuerpo, fuimos llamados a ser su pueblo, nosotros hemos de servir a Dios sin escatimar, con todos nuestros recursos materiales, humanos y económicos, con todas nuestras habilidades, llámale dones espirituales, destrezas o habilidades naturales, ponerla a los pies de los santos, ponerla a los pies de Dios, no escatimándolo, para que así seamos nosotros buenos mayordomos o administradores de lo que Dios nos dio como gracia para adorarle. Si nosotros vamos, hermanos, a primera epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro nos lo menciona en el capítulo, primera de Pedro en el capítulo 4, ¿verdad? Dice en el versículo 10, 1 Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En los tiempos antiguos, hermanos, el rey Josías puso a trabajar a todo el pueblo, hermanos, a todo el pueblo, músicos, artesanos, obreros, el pueblo dando de sus recursos para que la obra de Dios creciera y el nombre de Dios fuera glorificado. En la iglesia, Dios nos ha llamado a servir siendo el pueblo de Dios, hermanos. En la iglesia Dios nos ha llamado a servir para que con todos nuestros recursos y con todas nuestras habilidades, sin escatimar, las podamos poner para que nosotros podamos adorar al único y verdadero Dios con los recursos que Él nos ha dado con su mano bondadosa. Ok, hermanos, así que si vamos a hacer una reforma dentro de la iglesia en nuestra adoración, hagámoslo siempre, hermanos, pensando que Dios requiere primero de un corazón transformado, que un corazón que ha nacido de nuevo, de un corazón, por supuesto, hermanos, que se deja llevar por la mano del Señor. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Como segundo punto, es que la palabra de Dios es la base y la guía de nuestra adoración. Como segundo punto, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios es la base y la guía de nuestra adoración. Podemos hacer cambios, reformas, actividades, programas, siempre y cuando estén subyugados, sujetos a los principios, conceptos y preceptos que la palabra de Dios nos da para rendirle culto al único y verdadero Dios. Aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, vamos a leer, hermanos, cómo vienen esos cambios, cómo viene Josías, viene y realiza esos cambios, hermanos, y vamos a observar cómo Dios obró. Vamos a leer ahora de los versículos 14 al 28, por favor, ahí en su casa síganme, y dice así el texto, dice, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dado por medio de Moisés, y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba, Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les has encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en la mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto vuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. ¿Ok? Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en un sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron la respuesta al rey. Imagínense, hermanos, el que el pueblo de Israel, desde sus reyes anteriores, antes de Josías, después de Salomón, se hayan desviado y la mayoría de hechos no haya, la mayoría de sus reyes no haya hecho conforme a la palabra de Jehová, se alejaron de la palabra de Dios, se alejaron del único Dios vivo y verdadero. Después de tantos años, hermanos, hicieron un sincretismo, mezclaron el culto pagano con el culto al único y verdadero Dios, y esto lo único que hizo fue provocar la ira del Señor. Así que para aquellos que no se arrepintieron y para aquellos de Israel o de Judá que no dejaron la idolatría y que no renunciaron a los falsos dioses y a las falsas religiones y no entregaron su corazón a Jehová, Dios en su ira les iba a traer un castigo, les iba a traer, hermanos, juicio sin igual. Pero como Dios vio en Josías el arrepentimiento en él, Dios lo libró a Josías y le dijo que él iba a morir en paz y que esas calamidades que Dios iba a traer a Israel y a Judá a causa de su prevaricación o de su idolatría, Josías ya no lo iba a ver. Hermanos, la forma en que Josías tenía que hacer reformas, cambios en el culto al único y verdadero Dios y en el templo de Dios en aquellos tiempos en Jerusalén, tenía que ser conducido de acuerdo a las directrices de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios quien daba dirección, hermanos, quien daba el camino de cómo se debía adorar al único y verdadero Dios. Hermanos, los principios que podemos observar, hermanos, aquí es que Dios provee fielmente la luz de su palabra a quien le sirve de corazón. Muchos pudimos o podemos estar buscando o adorando a Dios de una manera que no es correcta, que no está en su palabra. Pero si nosotros nos deshacemos de la idolatría, si nos arrepentimos de este corazón perverso y engañoso, hermanos, Dios misericordiosamente nos dará luz con su palabra para retomar el camino y para que la iglesia sea una iglesia que adore al único y verdadero Dios y el Evangelio de Cristo y Cristo sean el centro de adoración y no los hombres. Dios nos dará, hermanos, o Dios dará la dirección a aquel hombre, a aquella mujer o a aquella iglesia que le busquemos de veras conducidos por su palabra. Hermanos, la idolatría es un mal que aqueja por generaciones a todos aquellos que se alejan de las escrituras, ¿verdad?
No por nada, hermanos, en Éxodo 20, hermanos, nos damos cuenta que en el primero y segundo mandamiento Dios advierte sobre esa plaga que es la idolatría y dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de aquellos que me aborrecen. No te harás dioses ajenos ni imagen sobre mí, ¿sí? Es un decreto contra la idolatría, un decreto divino contra la idolatría. Así que hermanos, cuando una iglesia o el corazón de un creyente, hermanos, se deja sucumbir por la plaga que es, hermanos, la idolatría, no solamente esa idolatría va a afectar en su propia vida, sino que esa idolatría, hermanos, va a afectar en la vida de sus demás seres amados, aquellos que les va a dejar esa herencia idólatra. Por eso es importante despojarnos de la idolatría y adorar al único verdadero Dios de acuerdo a su palabra, que sea su palabra la que nos permita, amados hermanos, presentar un sacrificio vivo, santo y agradable. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 12, lo hemos leído varias veces, ahí en Romanos 12, 1 al 2, varios se lo saben, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando, por supuesto, hermanos, de adoración, de culto, de servicio al Señor, hermanos. Entonces es presentar nuestro cuerpo sacrificio vivo. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué tiene este siglo? Idolatría, paganismo, impiedad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y curioso, de los versículos 3 hasta el 17 habla del servicio en la iglesia a los unos a los otros, sirviendo al único y verdadero Dios. Así que hermanos, Dios ha dado en su palabra las vías, los preceptos, los principios para que cuando nosotros le adoramos, le rindamos culto, lo hagamos precisamente de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Para eso tenemos que despojarnos de lo que el mundo está invitando a la iglesia a adquirir, hermanos, para que distrayéndolos de la mirada del único y verdadero Dios, sea el hombre y no Dios el que se convierta en el centro de adoración. Cuando nosotros nos arrepentimos de veras y buscamos a Dios por medio de su palabra y le servimos y le adoramos por medio de su palabra, hermanos, Dios es misericordioso para enseñar y corregir el corazón y el camino de quien se arrepiente de la idolatría. Dios es fiel y verdadero, hermanos, y dirige el camino de aquel que se ha arrepentido y se ha despojado de la idolatría. Eso lo podemos ver, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 10, que es el capítulo, realmente el tema de este capítulo es la idolatría. Y fíjense, dice Primera de Corintios 10, desde el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codicieron, hablando del pueblo de Israel. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todos estos actos idólatras. Y dice el texto muy claro, y estas cosas acontecieron como ejemplo a Israel y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Observen versículos 12 al 14, es importante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hablando de idolatría. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí viene la promesa de que Dios nos sacará de la idolatría. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 14, unido al 13, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así que hermanos, Dios dará la salida para aquellos o para la iglesia que batalla con la idolatría una vez que nuestro corazón ha dispuesto, hermanos, desechar todo aquello que fuera de adorar al único verdadero Dios, termine adorando al hombre. Cuando nos hemos desechado de todo esto, Dios nos dará la salida, hermanos, y las pautas para que como iglesia y como individuos le podamos adorar en espíritu y en verdad. Por supuesto, hermanos, la luz de las escrituras transforma a una adoración agradable a Dios. ¿Quieres una luz que alumbre el camino para una adoración genuina al Señor? La palabra de Dios.
es precisamente esa luz que Él nos ha dado para adorarle en espíritu y en verdad. No seguir confiando en las corazonadas de los seres humanos, porque dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Cuando tú vayas a Jeremías, como es un texto largo, cuando tú vayas allá en casa, te recomiendo leerlo Jeremías 17. Vas a darte cuenta que Jeremías 17 habla de la idolatría del pueblo de Israel. Por eso dice que el pueblo de Israel se dejó guiar por las corazonadas, ¿verdad? De su corazón, por supuesto, y le dice Dios a Israel, el corazón del hombre es perverso y engañoso. Fuera de llevarte a adorar al único verdadero Dios, te va a llevar a la idolatría o a exaltarte y hacerte tú tu propio Dios. Así que, hermanos, el corazón del hombre es perverso y engañoso. Cuando tú y yo queremos servir a Dios y adorarlo de acuerdo a nuestra propia sabiduría y de acuerdo a nuestras corazonadas, hay un idólatra detrás de nosotros. Pero si nosotros vamos a servir a Dios por medio de su palabra y dirigidos por su palabra, muy seguramente la forma en que adoremos a Dios va a ser agradable delante de sus ojos, hermanos. Entonces, hermanos, el corazón del hombre es perverso y engañoso, y entenebrecido el corazón del hombre, hermanos, tiene la tendencia a la idolatría, a adorar a dioses ajenos, ¿verdad? Y adorar de maneras que Dios nunca mandó en la iglesia, ¿no? Saltos, danzas, gritos, risas, cosas que Dios no mandó en la iglesia, que confunden fuera de llevar a exaltar de una manera solemne al nombre de Dios que es santo, ¿sí? Adorar a Dios, hermanos, de nuestra propia invención con un corazón idólatra provoca la ira de Dios. Esta profetisa Hulda le dijo a los enviados del rey Josías, todo aquel que ha seguido, que ha ido en pos de los Baales, en pos de los dioses de acera, y ha desechado la palabra de Dios como guía para adoración, todos estos serán, por supuesto, dice la escritura, hermanos, serán exterminados. Dios acabará con un corazón idólatra, pero el que sigue al único verdadero Dios, conducido por la luz de su palabra, va a ser agradable delante de él porque le está sirviendo y le está adorando de una manera agradable porque está descrita en su palabra. El hombre que se deja dirigir por la palabra del Señor y le adora de acuerdo con sus estatutos, tendrá reconocimiento y alabanza de parte de Dios, ¿verdad? Dios honra a los que le honran y eso es un punto muy importante en cuanto al servicio al Dios único y verdadero. Allí en el libro de Primera de Samuel, hablando de Samuel y del sacerdote Elí, hermanos, viene esa frase de Dios honra a los que le honran. Y viene en el punto de cómo Elí y sus hijos servían en el tabernáculo y cómo Samuel reformó la manera de servir al tabernáculo y como Samuel reformó la manera de adoración en el tabernáculo, por eso Dios dijo que Dios le honraba porque Dios honra a los que le honran. Así que, hermanos, Dios honra a los que le honran de acuerdo a su voluntad, a los que le rinden adoración de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay que hacer una reforma en la iglesia, sí, hay que hacer cambios en la iglesia, sí, pero se requiere primero de un corazón reformado, transformado, que ha nacido de nuevo, transformado por Dios. También la palabra de Dios es nuestra guía y es nuestra única garante de que la forma en que nosotros adoremos a Dios va a ser la genuina y la aceptable delante de sus ojos. Por supuesto, desechándonos de la idolatría, dejándonos guiar por la palabra de Dios como último punto, el número 3, entonces podemos darnos cuenta que un corazón transformado adora en espíritu y en verdad. Un corazón transformado adora en espíritu y en verdad. Segundo libro de Crónicas 34, del versículo 29 al 33, dice así el texto. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Observen, en pos de Jehová, no de la idolatría. Sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en el libro. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. ¿De acuerdo? A la palabra del Señor. Versículo 32, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres.
Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió Josías. Hermanos, un corazón transformado por Dios es capaz de adorar en espíritu y en verdad, porque la palabra de Dios es su guía, es su garante para adorar a Dios de una manera genuina, puesto que ese corazón ha sido transformado. Jerusalén, hermanos, era el centro de adoración del pueblo judío. En nuestros días, el muro oriental, o mejor conocido como el Muro de los Lamentos, es el símbolo del centro de adoración judío a falta de que no hay templo, ¿verdad? De que a falta que no hay templo, los judíos cada que oran en cualquier lugar del mundo, siempre oran con dirección a Jerusalén y siempre oran con dirección al Muro de los Lamentos o al Muro oriental. Allá en Jerusalén, los judíos, todos los judíos, oran, van y se reúnen ahí en el muro oriental o en el muro de los lamentos, porque para ellos es el simbolismo de lo que queda del templo de Dios, ¿verdad? Cuando fue derrumbado, ¿verdad? Por Tito. Entonces, ese muro de los lamentos representa, es una representación de la presencia de Dios, pero a falta de que el templo es destruido, todos los judíos ven a Jerusalén como el centro de adoración. Bueno, nosotros, hermanos, sabemos que en Cristo, Cristo es el centro de nuestra adoración. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, allá en Samaria los samaritanos habían hecho un templo, una réplica del templo con manera de adoración, pero estaba en oposición a Jerusalén. Mientras Dios mandó a Salomón a construir el templo en Jerusalén, los samaritanos, hermanos, hicieron un templo en Samaria y lo hicieron, hermanos, en oposición, ¿verdad? Al pueblo judío. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, salió el tema de la adoración y el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, los judíos, le dice a los samaritanos adoran lo que no saben. Y los judíos adoran lo que está prescrito por la ley, pero el Señor Jesucristo les dijo, pero la hora viene y ahora es que el verdadero adorador adore en espíritu y en verdad, porque Dios es necesario que siendo espíritu se le adore en espíritu y en verdad. Y estaba hablando de sí mismo, aquel que ponía su fe en Cristo Jesús, entonces ya se convertía, hermanos, en el templo del Dios vivo, ¿verdad? El corazón, hermanos, es el centro de adoración del hombre. Por eso es necesario que las escrituras sean las que regulen, dirijan o conduzcan nuestra forma de adorar. Cambios, reformas, renovaciones, lo que vaya a ser, lo que vayamos a involucrar en la iglesia, tiene que ir dirigido y sujeto a la palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor, hermanos, gobierna nuestro corazón, somos capaces de adorarle en espíritu y en verdad. Necesitamos a Cristo para adorar, ¿verdad? Pero también necesitamos, amados hermanos, la dirección de la Escritura para adorar al Señor de acuerdo a su voluntad, para adorarle en espíritu, en verdad. Ya no es una ciudad, un país o un templo en particular el centro de adoración, hermanos. Es el corazón que transformado y regenerado por el Espíritu Santo, el corazón del hombre, que transformado y regenerado por el Espíritu Santo, se convierte en el templo de Dios vivo y en el centro de adoración mediante la obra de Cristo, ¿verdad? El corazón del hombre es el centro de su adoración. Así que cuando tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, entonces ya no necesitamos mirar a Jerusalén o ir hasta Israel para saber que estamos adorando a Dios, sino que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y nuestro corazón se convierte en un corazón que adora al único y verdadero Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Así que, hermanos, es necesario examinar nuestra forma de adorar a Dios y permitir que el Espíritu Santo y su palabra, las Escrituras, disciernan, nos examinen y saquen a la luz todo vestigio de idolatría, así como lo hizo Josías con el pueblo de Israel, permitiendo que sea Dios por su Espíritu y su palabra quien exhibiera y sacara a la luz y expulsara toda idolatría que pudiera quedar en Israel. Es importante que cuando nosotros vamos a adorar al Señor, permitamos que sean su Espíritu y su palabra quienes nos examinen para que nosotros saquemos de nuestro corazón todo vestigio de idolatría y entonces sí, nuestro corazón, que es el centro de adoración, hermanos,
sufra una transformación, una reforma para que entonces todos juntos podamos adorar al único y verdadero Dios en espíritu y en verdad. Para esto primero necesitas nacer de nuevo, necesitas un corazón transformado, necesitas ser guiado por la luz de las Escrituras y por supuesto, al haber nacido de nuevo en Cristo y al estar siendo dirigidos por las Escrituras, Dios va a permitir que la Iglesia Bautista Peniel, cada uno de sus congregantes y nosotros como individuos, podamos tener un corazón que adore al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos, importante y que de una manera constante podamos nosotros examinar nuestro corazón de cómo es que estamos adorando al Señor, qué es lo que le estamos entregando al Señor y permitir que haga los cambios, las reformas necesarias de acuerdo a su palabra para que nosotros le podamos adorar de una manera agradable y en espíritu y en verdad. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. A veces los conceptos de la misma son complicados, Señor, pero nos das discernimiento y nos ayudas a que con tu palabra y el discernimiento de tu Espíritu, Señor, podamos tomar los principios bíblicos y necesarios para que la forma en que te servimos, la forma en que te adoramos, sea agradable a ti. Cuando nuestro corazón constantemente está siendo renovado y transformado por tu palabra, cuando tu palabra se convierta en nuestra guía, en nuestra luz, en nuestra vida cotidiana y en la forma en que te adoramos como individuos y como iglesia, y así, Señor, podamos nosotros ser agradables a ti y adorarte en espíritu y en verdad, porque tú siendo Dios, espíritu, es necesario que los que te adoremos en espíritu y en verdad. Y para esto se necesita que nuestro corazón esté dispuesto a que constantemente nos estemos despojando y nos permitamos ser renovados, reformados o transformados por tu palabra para que así podamos ser agradables a ti. Gracias, Señor, y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Espero que esta enseñanza, hermanos, predicación haya sido de edificación, que haya tratado en tu corazón y en tu vida. Estén atentos de los anuncios, síganse cuidando, hermanos, que el Señor les bendiga. Estén orando, recuerden, esta semana todavía estamos en limpieza y sanitización de las instalaciones de la iglesia. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, abrazos y bendiciones.